Aprendices, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Plutar. Sí, sí lo escuchamos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Por favor, al inicio, eh, voy a publicarles aquí. Perdón, un momentico, ¿qué? Por favor, al ingresar, autoricemos la grabación de la sesión. Les voy a publicar a continuación el formulario para el registro de asistencia. Permítanme un minuto, ya lo subo. Lo había subido, pero al darle grabación de la sesión me sacó. Y entonces vuelvo otra vez a subírselos. Entre tanto, ustedes, por favor, van autorizando allí la grabación de la sesión y ya iniciamos en debida forma este encuentro de hoy, día 4 de septiembre. Entonces, les estoy publicando el enlace para que vayan al formulario y registremos la asistencia del día de hoy. Bueno. Okay, entonces tienen allí en el chat el enlace para que ingresen al registro de la asistencia. ¿Falta alguien por autorizar? A ver, miremos. Arelis creo que acaba de ingresar, entonces Arelis, por favor, ingrese al chat y autorice la grabación de la sesión. Asimismo, registre la asistencia en el formulario que les acabo de subir. Les acabo de subir el enlace para que se registren en el formulario de asistencia. Muy bien. Entonces, una vez autorizado la grabación de la sesión del día de hoy, demos inicio a la misma. Ya hace días que no nos veíamos, nuestra última sesión creo que fue como en agosto 14, 15. Entonces, sin decir que estamos, digamos, atrasados en el programa, pues siempre es significativo el hecho de que tengamos unos encuentros, digamos, tan distanciados en el tiempo. De hecho, pues seguimos todavía en la fase de análisis, debido pues a esos lapsos tan largos en los encuentros. Entonces, dentro del desarrollo de este resultado de aprendizaje, vamos a entonces a continuar con resultados de aprendizaje como tienen que ver con identificar en su entorno una empresa de cada uno de los sectores económicos y describe las características de cada uno de ellos. Interpreta y aplica las normas o principios de contabilidad generalmente aceptados y comprende las implicaciones de la ética en los procesos contables. Esos son los resultados de aprendizaje que estamos, o que venimos, mejor, desarrollando. Bueno, habíamos hecho la última actividad que habíamos hecho, espero que sea de recordación para ustedes. Hicimos un cuadro, terminamos un cuadro donde vimos algunas de las características más importantes de las sociedades comerciales en Colombia. Dentro de ese cuadro teníamos entonces la razón social, el número de socios, las obligaciones de esos socios, cómo se constituía esa sociedad, si por documento público o por privado. Esas eran algunas de las características que teníamos allí contempladas en esa actividad. Les había comentado que no habíamos incluido allí el tema de una sociedad muy importante, muy particular, porque lo vamos a hacer una sesión aparte. Ha llegado entonces la oportunidad para que prestemos atención, nos enfoquemos en esta sociedad comercial y vamos a ver la importancia de ella. Estamos hablando
de las sociedades por acciones simplificadas o denominadas SAS, Sociedad por Acciones Simplificada. La SAS hace parte, como su nombre lo indica, de las sociedades cuyo capital está representado en acciones. Ese tipo de sociedades, como entre ellas la sociedad anónima, cuya razón social está seguida de las siglas SA, Sociedad Anónima, con las SAS hace parte, y con las sociedades comanditas por acciones, hace parte pues de ese tipo de empresas cuyo capital está representado en acciones. ¿Qué es una acción? Una acción es un título o valor, un documento negociable que representa, la posesión de ese título o valor representa la propiedad dentro del patrimonio de una persona, o natural o jurídica, de una parte del capital, en este caso de una sociedad. Entonces, la posesión de esa capital, de ese paquete de acciones que representa mi participación dentro del capital de esa empresa, pues me da determinados derechos. A mayor capital, pues mayor poder de decisión, mayor poder se tiene dentro de la sociedad, ya sea anónima, ya sea sociedad por acciones simplificada o ya sea una sociedad en comandita por acciones. Entonces, la acción es otra cosa que ese documento, ¿cierto? Ese título de valor que me certifica a mí que soy propietario de ese paquete de acciones, de ese porcentaje, de esa porción, de ese capital total, de esa empresa o de esa sociedad. El valor de la acción se determina en el momento de constitución de la respectiva sociedad. Y no es otra cosa que dividir el total de capital de una sociedad en el momento de que se constituye, dividirla entre un valor X o Y de acciones. Eso lo determinan los socios o los propietarios. De tal manera que si yo digo que mi capital de la empresa está constituido por 10 millones de pesos y yo quiero que mis acciones tengan pues un determinado valor, pues yo dividiría el valor de ese capital. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora para que nos quede un poquito más claro el tema. Entonces yo tomaría, en el hipotético caso de que la sociedad que voy a constituir con un capital de 10 millones de pesos, y se estima ante los socios en que vamos a darle un valor unitario a cada acción. Vamos a decir que cada acción tiene un valor de 10,000 pesos. Eso me representaría entonces que tendría 1,000 acciones. Así que si yo quiero adquirir el capital, la mitad del capital de esa sociedad, pues adquiriría la mitad de estas 1,000 acciones, adquiriría 500 acciones. Es decir, que esas 500 acciones por el valor unitario de 10,000 pesos me da a mí que mi porcentaje de participación dentro de la sociedad es de 5 millones de pesos. El valor de la acción pues está sujeta al valor del patrimonio de esa empresa. Si la empresa gana, el valor de la acción se incrementa. Si la empresa pierde, pues el valor de esa acción obviamente también se disminuye. Hay dos aspectos a tener en cuenta dentro de dentro del valor de la acción. Como en nuestro caso, ¿cierto? Dividir el monto del capital entre el número de acciones, entonces me da un valor. En este caso dijimos que 1,000 pesos. Ese será el valor nominal, ¿cierto? Es decir, el valor que tiene la acción nominal. Pero también hay un valor que se llama el valor intrínseco de esa acción. Y son aquellos valores que por fluctuación en el mercado, esa acción va adquiriendo, esa acción va ganando un valor o lo va perdiendo. De tal manera, como ya les decía, que las utilidades incrementan el valor de la acción y las pérdidas hacen disminuir el valor de esa acción. Entonces es común que en los noticieros, por ejemplo, se diga que haya un informe económico y se diga que en la Bolsa de Valores de Bogotá, es decir, ese espacio físico, esa institución donde se negocian las acciones de las diversas empresas, entidades que están negociando ese título de valor en el país, pues se diga que la acción hoy de Avianca cayó, o la acción de Bavaria aumentó, o la acción de Ecopetrol disminuyó.
Un caso típico es el de las acciones, por ejemplo, de Ecopetrol. Hoy puede que, es probable que yo haya comprado, por ejemplo, unas acciones de Ecopetrol, valor de la acción, 16,000 pesos. Pero por efectos de la caída tan brusca que ha habido en el mercado internacional del petróleo, la crisis que estamos viviendo, de la deceleración de la economía, eso haya contribuido a que la acción, hoy el valor intrínseco de la acción de Ecopetrol sea, por ejemplo, de 4,000 pesos, mucho menor al valor de nominal, es decir, al valor que tiene la acción en el contenido del documento. Bueno, no vamos a extender mucho en ese tema accionario. Lo importante es que tengamos una idea con respecto a las acciones y esta figura de la sociedad por acciones simplificada y en general las acciones o las empresas mejor que tienen representado su capital en acciones. Esta figura tan importante, les decía, de la sociedad por acciones simplificada o la SAS, fue creada por la ley 1258 del 2008. Digamos que en sus 12 años, casi 3 años de existencia de esta figura societaria de la sociedad por acciones simplificada, ha sido el tipo de sociedad comercial más aceptada en Colombia para constituir, para abrir empresas. Ha sido la sociedad más atractiva para los inversionistas para invertir en ella en el mercado, digamos, nacional. Ello se manifiesta en que el 98% de las sociedades que se crean en Colombia, estos son datos del año 2019, operan bajo el modelo de la sociedad por acciones simplificada. Ya lo hemos contado, una acción o un tipo de sociedad mejor, un tipo de sociedad que se creó aproximadamente hace más de 10 años en Colombia. Según información de la Superintendencia de Sociedades, que es el máximo órgano, ¿cierto?, que vigila, controla el tema de las sociedades en el país. Ellos tienen un registro de acuerdo a los informes de la Cámara de Comercio, de que al menos por el año 2019 fueron creadas en Colombia 500,000 nuevas empresas bajo esta figura de la sociedad por acciones simplificada. Ya vamos a ver por qué es una figura tan atractiva, porque es un tipo de sociedad tan atractiva entre los inversionistas y empresarios colombianos, de acuerdo a sus características y a sus ventajas particulares. Vamos a algunas de las ventajas y de hecho, ¿cierto?, características de esa tipo de sociedad comercial, la sociedad por acciones simplificada. Básicamente las ventajas tienen que ver con la facilidad de trámite. Mientras que muchas sociedades tienen que ser constituidas mediante escritura pública, las sociedades por acciones simplificadas puede ser constituida por un documento privado, es decir, un documento que suscriben una o varias personas, no necesita escritura pública. Bueno, una de las ventajas más importantes, y es la que más se resalta, es que, y hace parte también de la facilidad de trámite, es que a pesar de ser una sociedad, y todos entendemos por la expresión sociedad, que es, digamos, el conjunto de dos o más personas que se asocian mediante un aporte de capital, ya sea en dinero o en especie, para constituir un emprendimiento, una empresa, un negocio, una actividad económica. Sin embargo, y esa es una característica importante de la sociedad por acciones simplificada, que a pesar de esa denominación de sociedad, puede ser constituido por una sola persona. Esa es, pues, digamos, la característica más reconocible, más destacada de esta sociedad por acciones simplificada, que puede ser constituida por una sola persona y hace parte, digamos, de esas facilidades de trámite. La responsabilidad de los socios es limitada al monto de sus aportes, lo cual pues es una ventaja. Nadie constituye una sociedad esperando pues que vaya a quebrar o tenga yo que responder con mi patrimonio personal por las obligaciones adquiridas en esa sociedad. Sin embargo, pues digamos que una de las factores que yo busco como inversionista es que la responsabilidad que yo tengo cuando participo en esa sociedad no vaya a ser que yo tenga que vender mi patrimonio, es decir, mi casa, mi vehículo si lo tengo, responder por mis bienes ante, digamos, una situación de demanda o de responsabilidad de incumplimiento de un contrato
de esa sociedad de la cual yo soy socio. Término de... perdón, aquí tuve un error, lo voy a corregir de una vez. Aquí es término de duración. Permítame un momento, yo lo corrijo de una vez. Término de duración, no sé por qué se me fue allí la expresión. Bueno, término de duración y objeto social. Ok. Término de duración y objeto social de la sociedad por acciones simplificada. Entonces, el término de duración de la sociedad por acciones simplificada puede ser indefinido en el tiempo. Y el objeto social, pues hay una amplia gama de actividades sociales en cualquiera de los 4 o 5 sectores de la economía en las cuales yo puedo participar de la sociedad por acciones simplificada. Hay algunas sociedades, por ejemplo, que están limitadas a la actividad de tipo comercial, mientras que la SAS, yo puedo constituir una SAS para hacer un emprendimiento empresarial en actividades como agrícolas, ganaderas, industriales, de prestación de servicios, de servicios tecnológicos, etcétera. El capital. Hay una gran ventaja con respecto al capital. Ya vamos a mirar un poquito qué es el tema de capital pagado, capital autorizado y capital suscrito. Una de las ventajas que tiene la SAS es que hay un plazo máximo hasta de 2 años para realizar el pago del capital suscrito, mientras que otro tipo de sociedades, el plazo para el pago de ese capital es de solo 1 año, como en el caso de las sociedades anónimas. En este caso, en el caso de las sociedades por acciones simplificadas, se amplía el plazo máximo para el pago de ese capital hasta 2 años. Otra ventaja es que no requiere junta directiva. Recordemos que en el orden, digamos, jerárquico de esa pirámide de jerarquía, de ese organigrama de la empresa, la máxima autoridad está constituida por la Asamblea General, en segundo orden por la Junta Directiva, en el tercer orden los órganos de elección como es la alta gerencia, la gerencia general, etcétera. En el caso de las sociedades por acciones simplificadas no se requiere constituir una junta directiva. Y la Asamblea General, entonces, estará constituido por ese socio o esos socios que constituyeron la sociedad. En algunas sociedades, por ejemplo, las sociedades anónimas y en algunas sociedades, de acuerdo al monto del capital, es obligatorio tener un revisor fiscal. En las sociedades por acciones simplificadas no es obligatorio, es optativo, ¿cierto? Es voluntario. El tema de la asignación de un revisor fiscal. Para quienes no están familiarizados con el término de revisor fiscal, digamos que en materia de contable, en materia comercial, en materia de legislación, en Colombia la figura de revisor fiscal es bien importante. Esta figura de revisor fiscal juega un papel social bastante destacado. ¿Qué es o quién es un revisor fiscal? Para ser revisor fiscal necesariamente hay que ser contador público, y el papel de revisor fiscal dentro de una empresa, dentro de una sociedad y entre el conjunto de la sociedad en Colombia en particular, decíamos que es bastante importante porque bajo esa figura de revisor fiscal está la responsabilidad de que esa empresa o esa sociedad se sujete en lo máximo posible a todas aquellas normas de carácter laboral, de carácter comercial, de carácter contable, financiero, tributario, ambiental, de seguridad y de seguridad en el trabajo, etcétera, de tal manera que garanticemos que esta sociedad o esta empresa perdure en el tiempo. Como les decía ahora, así como uno no constituye una sociedad para pensar en que va a perder dinero o que las responsabilidades en esa sociedad lo van a hacer a uno perder su patrimonio, igualmente uno constituye una sociedad para que perdure en el tiempo, 40, 60, 100 años indefinidamente. Pues de hecho hay casos en los que esas sociedades han pasado por 2, incluso 3 generaciones. Llegan al poder de los nietos, la administración, el control de esas sociedades. ¿A quién le interesa, cierto? ¿A quién le beneficia que una empresa o una sociedad se liquide o vaya a la quiebra? Es, por ejemplo, la situación que estamos viendo ahora, ¿cierto? No solamente se habla de pandemia sanitaria, sino también de una pandemia, si se quiere, de carácter económico y social, por pues la cantidad abrumadora de empresas pues que han prácticamente cerrado
y la cantidad de empleo que se ha perdido. Esa es, digamos, la figura tan importante que tiene el papel de la revisoría fiscal o el revisor fiscal dentro de una empresa y dentro de la sociedad. Entonces, el revisor fiscal representa toda la sociedad colombiana y guardando los intereses de esa sociedad colombiana, entonces se busca, se persigue que esa empresa perdure en el tiempo, obviamente pues con el cumplimiento de todas sus responsabilidades, obligaciones de todo tipo, laboral, legal, tributario, pago de impuestos, responsabilidades ambientales, cuidado de la protección de la seguridad de sus trabajadores, etcétera, etcétera. No todo es ideal, ¿cierto? Así como hay ventajas, hay desventajas. Miremos cuáles serían, digamos, las desventajas que podemos considerar para este tipo de sociedades, las sociedades por acciones simplificadas. Primero, mencionemos que las acciones de la sociedad por acciones simplificadas no pueden negociarse en la bolsa de valores. Esto es, pues, una limitante, ¿cierto? Porque, digamos que esas sociedades, si yo quiero dejar de participar dentro de esa sociedad, pues tendría que negociar mi paquete de acciones. Entonces podría hacerlo con una persona fuera de la sociedad o con un socio dentro de la sociedad, pero no podría llevar estas acciones a negociarlas en la Bolsa de Valores de Bogotá. Hay limitación para convertirse en otra sociedad. Si transcurrido cierto tiempo de funcionamiento de la sociedad se le quiere, digamos, cambiar, se quiere convertir a otro tipo de sociedad, a una sociedad limitada, a una sociedad anónima, a una sociedad en comandita, pues solamente se podrá hacer si hay acuerdo unánime de todos los socios. Por un solo socio que no esté de acuerdo, entonces no se podrá hacer la transformación o la conversión de esta sociedad por acción explica a otro tipo de sociedad. Digamos que por esa, vamos a decir, facilidad, por esa, alguien lo podría considerar, digamos, laxitud o poco rigurosidad con respecto a esos trámites, a esa parte legal de la empresa, a la misma administración, ¿cierto? Que la administración puede recaer solamente en una empresa, el único socio, obviamente el propietario único de la sociedad. Entonces, eso hace que esa, digamos, falta de controles sobre la dirección y sobre el manejo de esa sociedad lo haga poco atractivo para el inversionista extranjero. El inversionista extranjero lo que busca es tener seguridad, ¿cierto? Seguridad económica, seguridad tributaria, seguridad en la legislación colombiana o la legislación de cualquier país en el que quiera invertir. Entonces, este tipo de sociedad, ¿cierto? Digamos que esas ventajas que lo hacen que su administración sea fácil, de que no tenga junta directiva, de que no sea necesario un revisor fiscal, pues hace que, digamos, le dé desconfianza a un inversionista extranjero invertir en esta sociedad en el país, un inversionista fuera del país. Eso es, digamos, una limitante, una desventaja de este tipo de sociedad desde esa óptica de la inversión extranjera. Mencionamos ahora que una de las ventajas de la sociedad por acciones simplificada es que el capital suscrito puede ser pagado en el plazo de 2 años, en un plazo máximo. Una de las actividades que ustedes van a hacer tiene relación precisamente con, vamos a simular la constitución de una sociedad mediante una minuta de constitución, un documento privado. Entonces requiere que ustedes tengan los conceptos claros de qué es capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Cuando una sociedad se constituye bajo esta modalidad por sociedad por acciones, como en el caso de la sociedad por acciones simplificada, la sociedad de esa, o el capital mejor, capital social de esa sociedad está representado por acciones y asimismo esas acciones hacen parte o configuran el capital. Ese capital de una sociedad puede ser de 3 tipos: capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Veamos cuáles son cada uno de ellos, qué es el capital autorizado, qué es el capital suscrito y qué es el capital pagado. El capital autorizado es el capital máximo que podrá en toda la asistencia de la sociedad tener esa sociedad, y eso se establece de acuerdo a los estatutos. Entonces yo en los estatutos, en el documento que ustedes van a diligenciar, que es una minuta
de constitución. Recordemos que no necesariamente se debe llevar a una escritura pública. Esa es una de las ventajas de la sociedad por acción explicada. Entonces, esos estatutos, así como nosotros como aprendices tenemos un estatuto, que es el reglamento del aprendiz, las sociedades también tienen un reglamento, un estatuto. Dentro de ese estatuto, entonces, se contempla cuál es el capital autorizado, es decir, el máximo capital, el 100% del capital que esa empresa va a tener en el tiempo. Supongamos que es de 900 millones de pesos, por dar aquí una cifra. En ningún momento, entonces, la sociedad podrá tener un capital superior a 900 millones de pesos. Ah, bueno, aquí me quedó faltando un cero. Hoy estoy como un poquito, a ver, despistado yo. ¿Qué pasó acá? Vamos a organizarla de una vez para que les quede bien la presentación. A ver, aquí son 900 millones de pesos. Bueno, arreglemos ahí el error. Muy bien. Entonces, eso con respecto al capital autorizado, ¿listo? El máximo capital que la empresa va a tener en su existencia, y eso se determina en los estatutos, en el documento de constitución de esa sociedad. Capital suscrito. Entonces, en el caso de una sociedad, el capital suscrito es el porcentaje, el valor de ese capital autorizado que los socios se comprometen a pagar o a suscribir en el momento de constitución o en el momento de registro de esa sociedad. Entonces, en el caso de nuestra empresa, cuyo capital autorizado es de 900 millones de pesos, digamos que el capital suscrito es el capital que al día de hoy, si la sociedad se fuera a constituir hoy, los socios se ponen de acuerdo en que van a suscribir, es decir, que se van a comprometer a pagar. Lo mínimo que los socios en conjunto pueden suscribir es el 50%, es decir, la mitad de ese capital suscrito. Serían entonces, en este caso, 60 millones de pesos. Ese sería entonces el capital suscrito, el que yo me comprometo, digamos, a pagar. Y el capital pagado es que efectivamente es el que se paga. Ya tengo un compromiso, ¿cierto? De que se va a pagar 120 millones de pesos de ese capital suscrito. En el momento, hoy, en el momento en que yo adquiero mi compromiso de constituir esa sociedad, y de hecho la constituyo ante ese documento privado, la registro en la Cámara de Comercio o ante una notaría, mediante una escritura, pues de ese capital suscrito yo pago el día de hoy 40 millones, ¿sí? De tal manera que mi compromiso de pago a futuro es de 80 millones. Tengo 2 años, en el caso de las sociedades por acciones simplificadas, para pagar estos 80 millones de pesos restantes del capital suscrito, ¿cierto? Del que me comprometí a pagar y del cual hoy, como capital pagado, hice un aporte de 40 millones de pesos, ¿ok? Me queda faltando entonces por suscribir o por pagar 40 millones de pesos según ese compromiso que yo hice del capital suscrito. Así entonces las cosas, para resumir, el capital autorizado es el máximo capital que la empresa en el momento de constitución o el documento va a tener en el futuro. De ese capital autorizado hay una parte que es el capital suscrito, es decir, el capital que yo me comprometo a pagar. Y el capital pagado es el porcentaje de ese capital suscrito que yo efectivamente pago el día de hoy. Hoy podría yo, por ejemplo, si soy socio de esta sociedad, pagar el total de ese capital. Así que no habría pagado el capital y no tendría compromiso de pago, no tendría capital suscrito porque todo lo he pagado. Bueno, muy bien. Digamos que hasta aquí la parte introductoria de este tema que quería enfatizar hoy, dada la importancia que tiene esa figura de las sociedades por acciones simplificada y que no habíamos considerado en la actividad anterior, por considerar que su importancia pues ameritaba un espacio solamente destinado para ese tipo de sociedad. Vamos a entrar ahorita en materia, si no hay preguntas, inquietudes, con la actividad que vamos a realizar. Bueno, antes de eso, entonces yo le voy a mostrar aquí una serie de documentos en los cuales tendrán ustedes en disponibilidad en el Classroom para que hagamos esta actividad que vamos a dejar hoy en compromiso y que ustedes van a presentar hasta máximo el día próximo de este día sábado de mañana en 8 hasta el próximo 12 de septiembre, ¿ok?
será el plazo máximo para que ustedes suban esta evidencia allí a su Classroom el sábado 12 de septiembre. Vamos a ver de qué trata la actividad, pero antes de eso vamos a ver los documentos de apoyo de referencia que les van a servir a ustedes de, como lo acabo de decir, de apoyo para esta actividad. Un documento en PDF denominada homonimia. Ya vamos a ver qué es este término de homonimia y vamos a hacer un ingreso a un portal para que hagamos el ejercicio de la consulta de homonimia. La homonimia no es otra cosa que dos sociedades o dos inscritos en la Cámara de Comercio no deben, bajo ninguna circunstancia, tener el mismo nombre. Hay algunas situaciones que constituyen homonimia y otras situaciones que no constituyen homonimia. Por el solo hecho de que yo le agregue a ese nombre, por ejemplo, hay registrado en Cartago, vamos a decirlo, un comerciante, una actividad comercial, una empresa denominada, por ejemplo, Almacenes La Gabela. Como ya está constituida, ya está registrada, no se podría registrar con el mismo nombre, ¿sí? Porque sería homonimia, otra empresa o otro almacén, otra sociedad con ese mismo nombre, La Gabela. Así yo lo coloqué, por ejemplo, Almacén La Gabela 1 o Almacén La Gabela 2, eso no hace distinción en el nombre. Entonces vamos a mirar cuál es el concepto de homonimia y vamos a ver algunas situaciones, algunas recomendaciones, algunos aspectos alrededor de esa homonimia, que se considera que es homonimia, que se considera que no es homonimia y que debe tenerse en cuenta cuando voy a registrar o a escribir un comerciante o una empresa en la Cámara de Comercio. Primero que debo hacerlo es consultar el registro de homonimia. Imaginémonos que yo haga todo un ejercicio de constituir una sociedad mediante escritura pública o a la notaría, incurran unos gastos de escrituración. Y resulta que cuando voy a la Cámara de Comercio a registrar mi empresa me dicen, oiga, pero ¿qué falla con usted, señor inversionista? El señor capitalista, usted no puede registrar esta empresa porque resulta que en la Cámara de Comercio de Cartago o de Bogotá o de Cali ya existe una empresa o existe un comerciante ya que tiene registrado un establecimiento comercial que se llama Almacén El Encanto. Entonces usted no puede registrarlo ya. Entonces perdí todo mi tiempo, el dinero, todos los recursos que invertí ahí. Entonces, por eso el primer paso antes de constituir una sociedad es hacer el registro de homonimia, asegurarme que ese nombre que le voy a dar a esa sociedad, a esa empresa, no esté registrado ya en la Cámara de Comercio en ninguna parte del país. Segundo documento que vamos a considerar es el que tiene que ver con la ley 1780 del año 2016. Esta ley es muy importante para ustedes, aprendices que son jóvenes, tienen iniciativas de emprendimiento. Es una ley que tiene como objetivo apoyar, fomentar, incentivar, brindar una serie de oportunidades y recursos a aquellas empresas que se constituyen con personas de baja edad, ¿cierto? Hay una limitante, en algunos casos se considera, por ejemplo, que los beneficios de esta ley cobija a personas que tengan hasta 35 años de edad, algunos beneficios hasta jóvenes de 25 años. Entonces es una serie de beneficios como por ejemplo exonerarlos, por ejemplo, del pago de algunas obligaciones como es el de la matrícula mercantil, ¿cierto? Se les exonera del pago de esa matrícula mercantil y de su renovación. Recordemos que cuando se inscribe un establecimiento comercial en la Cámara de Comercio, pues hay que pagar los costos de registro para el primer año y de renovación cada año. Otra serie de beneficios como tienen que ser, por ejemplo, el del impuesto de industria y comercio, luego ese impuesto lo vamos a ver en más adelante. También están exonerados algunos aportes, por ejemplo, la caja de compensación familiar, etcétera, etcétera. Entonces son una serie de beneficios, ¿cierto? De carácter de trámites, beneficios de impuestos, apertura y acceso fácil a créditos, ¿sí? A programas de fomento con el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, para ustedes que tienen esa condición de ser jóvenes y de tener una visión de emprendimiento, de ser sus propios jefes, de constituir su empresa, etcétera, pues es una ley que merece la pena que tengamos en cuenta y que consideremos.
Otro documento también muy importante tiene que ver con la Ley 2010 del 2019. Esta Ley 2010, en un artículo que vamos a ver en detalle, el artículo 91, es la actividad que ustedes van a desarrollar. No se trata de una actividad, la actividad realmente, si alguien está teniendo en mente que, porque aquí de pronto dice 127 páginas, la actividad es realmente, digamos, puntual, ¿cierto? No se trata de hacer un ejercicio, un resumen de las 127 páginas de la ley 2010 del 2019. No, nada de eso. En esta ley 2010 del 2019 nos vamos a enfocar en el artículo 91. Vamos a ubicarlo por acá. Artículo 74, artículo 91, a ver, 95 me pasé. Acá está, artículo 91. La actividad tiene que ver entonces puntualmente con esta ley, con el artículo 91. Este artículo 91 entonces se refiere a una serie de beneficios que trae esta ley para las empresas del sector de la economía naranja. Y particularmente para algunas de las actividades que están contempladas acá. Hay una serie de beneficios, también tiene que ver con acceso fácil a créditos, exoneración de impuestos durante 7 años, ¿sí? Una serie de ventajas que trae esta ley, pero está enfocada a aquellas actividades económicas que están clasificadas dentro del sector de la economía naranja, como son, por ejemplo, fabricación de joyas y bisutería, edición de programas informáticos de software, a ver cuál otro podemos incluir, actividades de exhibición de películas cinematográficas y de videos, creación literaria, creación musical, bueno, en fin, todas aquellas empresas, actividades del sector económico que están contempladas dentro de la clasificación de economía naranja. Es una ley bastante interesante, ¿cierto?, que trae beneficios a este tipo de emprendimientos. Otro documento entonces que vamos a mirar en detalle, que conviene todos que conozcamos, sobre todo es una resolución de la DIAN, la resolución 139 de noviembre del 2012. Este documento es de 34 páginas, nos vamos a enfocar básicamente en una selección que vamos a hacer de esta codificación que ustedes ven acá. Entonces, esta codificación viene para diversas categorías. Primero, evidencia los sectores de las empresas mejor del sector primario, el sector extractivo, agroindustrial, agropecuario. Segundo, también tiene una codificación para las empresas del segundo sector de la economía, del sector industrial. También viene una clasificación para el sector terciario, el sector de comercio y servicios, y así para cada uno de los sectores. Entonces, miremos en detalle, o más que en detalle, a grosso modo, de qué se trata esta resolución, que dentro del tema de gestión, de administración de una empresa, este documento es de recurrente y de cotidiana consulta. Resulta que a nivel internacional, por este tema de, perdón, de los tratados de libre comercio y la globalización de la economía, era necesario que en todos los países pues, se identificaran las empresas, digamos, con una misma característica. Entonces, a nivel internacional se adoptó una clasificación industrial internacional uniforme. Eso quiere decir SIU, pues sus siglas en inglés. Clasificación industrial internacional uniforme. Colombia, o mejor dicho, la DIAN, sí, bueno, es el Estado colombiano, y específicamente lo adoptó la DIAN. Colombia se acogió a esta clasificación internacional industrial unificada para todos los sectores de la economía. De tal manera que entonces, no solamente en Colombia, sino en los países en el mundo en los cuales se adoptó esta clasificación, una empresa que se dedique, por ejemplo, a la extracción de madera, se va a clasificar con el código 0220. Una empresa que, por ejemplo, se dedique a, vamos a ver esta aquí, al comercio al por menor, porque hay una clasificación para el comercio al por mayor y otra clasificación para el comercio al por menor. Se dedique al comercio al por menor de combustibles para automotores. Entonces, este tipo de empresas se va a reconocer en Colombia, en España, en la India, en Hungría, bueno, en fin, en los países en los cuales se adoptó esta clasificación con el mismo Código Internacional 4731.
Vamos a buscar otro último ejemplo por aquí. Supongamos esta actividad, por ejemplo, actividades de bibliotecas y archivos. Una empresa que se dedique a esa actividad en Colombia, en los demás países donde se adoptó esa clasificación, se va a conocer o reconocer con esta clasificación SIU 9101. Eso pues a grosso modo, ¿cierto? Es lo que el objetivo o el propósito de esta resolución 0139 adoptada por Colombia, la clasificación internacional SIU. Para mucho trámite. Mire, desde el mismo momento de constitución en la Cámara de Comercio, permanentemente se nos está consultando el código SIU. Para trámites en notaría, para trámites de registro en industria de comercio, en rentas municipales, para efecto del pago de impuestos, de la DIAN, etcétera, etcétera, siempre va a ser recurrente que tengamos que consignar el código SIU para nuestra empresa o para nuestra actividad comercial. Entonces, por eso les digo que, hablando en temas de gestión y administración de una empresa, pues este documento es de indispensable conocimiento. Vamos a otro documento también muy importante, también de consulta permanente, y es esta tabla de tarifas de servicios de registro públicos para el año 2020. Esta es una tabla a la cual se acogen todas las cámaras de comercio del país, y que la establece la Superintendencia de Comercio y Notariado, la Superintendencia de Comercio y Notarías, perdón, la Superintendencia de Comercio y Notarías, por el cual se van a regir todos aquellos registros públicos en el país. Entonces, el objetivo de esta tabla es que se tase mediante esta tabla o se fije mejor el precio de algunos servicios de registro público, como son el tema del registro mercantil, ¿cierto? Yo tengo un almacén, un establecimiento de comercio, yo soy comerciante, tengo que registrarme en la Cámara de Comercio, eso tiene que unos costos, ¿cierto? También se registra la empresa y se matricula el establecimiento del comercio. Es decir, recuerden que registro en la Cámara de Comercio, digamos que son dos, o podrían ser dos. Primero, yo me registro como comerciante, ¿sí? Ya sea una persona natural o una empresa o una sociedad. Segundo, si esa persona o esa sociedad tiene establecimientos de comercio, entonces tiene que matricular el establecimiento de comercio, la sucursal o la agencia en la Cámara de Comercio. Es decir, el almacén, la agencia, la representación, la sucursal, también tienen que estar registrados en la Cámara de Comercio. Yo puedo registrarme en la Cámara de Comercio y no tener matrícula de establecimiento, porque yo puedo ser una persona que realice mi actividad comercial puerta a puerta, ¿cierto? No necesito un almacén. O yo soy, por ejemplo, vamos a decir, un representante de ventas, un comerciante, ¿sí? Yo hago las visitas, hago mis ventas, mis negocios, y no necesito necesariamente que tener un local comercial, una sucursal, ¿ok? A eso nos referimos con el tema que no necesariamente tiene que haber una matrícula de establecimiento de comercio. Pero si realizo la actividad comercial por cualquiera, en forma transitoria permanente, en forma personal o por representación o por interpuesta persona, sí tengo que tener registro mercantil. Otros registros, aquí están contemplados todos aquellos, cuánto me vale un formulario, ¿cierto? El formulario de RUES, el registro único empresarial y social RUES, cuánto me vale ese formulario, cuánto me vale el registro de los libros en la Cámara de Comercio, cuánto me vale, a ver, aquí, el registro nacional de turismo, ¿sí? ¿Ok? Y vamos a hacer una actividad sobre el registro nacional de turismo ahora a continuación. Aquellas empresas que realicen actividades del sector, sería terciario, ¿cierto?, de comercio y servicios, que se dedica al turismo, tienen que estar registrados en el Registro Nacional de Turismo, y eso tiene un costo para el año 2020 de un salario mínimo, 877.803. Muy bien. Entonces aquí están contemplados, incluso está contemplado el costo del registro único de proponentes. ¿Sí? También está aquí el valor del registro único de proponentes. Hago énfasis al registro único de proponentes porque dentro de las actividades vamos a hacer una que tiene que ver con el registro único de proponentes. Me adelanto al tema del registro único de proponentes. El registro único de proponentes es un registro adicional al de la Cámara de Comercio. Si yo quiero contratar con el Estado, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, vamos a decir, soy una empresa que se dedica al suministro de dotación y
venta de productos para la desinfección y el cuidado personal. Entonces se va a hacer apertura se va a hacer apertura ahorita para que ingresen pues a estudiar en los colegios, en las universidades, en el SENA. Y yo quiero participar, por ejemplo, le quiero vender a todos los colegios de Cartago esos productos de desinfección, de cuidado personal. Pues entonces es un contrato de carácter público que tendría que suscribir con la alcaldía municipal. Como es una actividad de carácter público, yo para poder proponer, contratar con el Estado, tengo que estar registrado en el registro único de proponentes, ¿sí? Está en moda ahorita, pues porque se está inaugurando hoy esa tan anhelada obra del túnel de la línea. Pues para poder participar de esa licitación, de esa construcción, todas aquellas empresas que participaron de la construcción de ese túnel de la línea que hoy están entregando, pues tuvieron que haber estado inscritos en el Registro Nacional de Proponentes, ¿sí? Bueno. Un último documento, bueno, ese era el último documento, el de la tarifa de registro, el de la tarifa costos de los servicios de registro públicos para el año 2020. Registro de la Cámara de Comercio, pues un registro público, ¿cierto? Cualquier ciudadano, previo a los derechos, pues puede pedir un certificado de existencia de representación legal de cualquier negocio registrado en el país. Obviamente, pues paga el valor del mismo, valores que están establecidos aquí, ¿cierto? Muy bien. Yo podría, por ejemplo, me interesa saber quién es el propietario del almacén XYZ que se está abriendo hoy en el Parque Bolívar. Pues si yo sé la razón social de ese almacén, veas que se llama almacén XYZ, yo puedo ir a la Cámara de Comercio, pago el derecho del certificado de existencia de representación legal y me dan un documento donde me dicen el nombre de esa empresa, la dirección, quiénes son los socios, la junta directiva, cuál es el capital. Sí, todo eso está en un documento público que se llama certificado de existencia de representación legal, al cual cualquier ciudadano tiene derecho a pedir, a solicitar en la Cámara de Comercio previo al pago de ese documento, que creo que aquí está tasado, está estipulado en, vamos a ver, tarifas vamos a ver, certificado de existencia de representación legal, 6,100 pesos, ¿listo? Yo lo pago y me dan esa información, muy bien. No nos detengamos mucho aquí. Vamos a la actividad entonces en concreto, ¿ok? Entonces es importante, miren, dentro del desarrollo de nuestro programa de formación y nuestro proyecto, que es el Centro de Soluciones Empresariales para los Municipios del Norte del Valle, y dentro del programa de gestión empresarial, es importante, indispensable, necesario que nosotros tengamos claro qué trámites, qué procesos, qué procedimientos son necesarios para inscribir, legalizar, formalizar, constituir una sociedad, una empresa o un emprendimiento, ya sea de una persona natural, un comerciante, o de una empresa o de una sociedad. Eso es indispensable. La actividad de hoy, entonces, el objetivo es que nos familiaricemos con ese proceso y con todos aquellos documentos y portales en los cuales tenemos acceso a esa información. Entonces, como ya tenemos la descripción de los documentos y yo voy a hacer referencia a ellos, ya están ustedes familiarizados con ellos, me voy a centrar específicamente en la actividad. Entonces, son 10 actividades que vamos a realizar. Tenemos plazo suficiente, les dije que es hasta el próximo sábado 12 de septiembre. Las actividades son las siguientes y realmente son sencillas. Primero, homonimia. Concepto de homonimia, cuando se considera que hay homonimia. Entonces, la primera actividad que ustedes van a hacer es responder estas dos preguntas. Para ello tienen ustedes el documento que ya les mostré, ¿cierto? Este documento de homonimia, ¿sí? Y además de eso, bueno, esa es básicamente la actividad, ¿cierto? ¿Qué es homonimia y cuándo se considera que es homonimia? Esa es la actividad. Para ello tienes entonces el documento soporte en PDF. Si ven que, espero que sea entendible el documento, si ven que no es entendible o que no está completo, entonces ustedes tienen libertad pues, de hacer consultar otras fuentes de información, ¿vale? Lo importante es que tengamos claro y respondamos estas dos preguntas, ¿qué es homonimia y cuándo se considera que hay homonimia? ¿Listo? Voy a reemplazar este signo de puntuación por el correcto. Bueno. Importante. Entonces vamos a entrar a un portal. Si yo le doy aquí control y clic,
pues él me abre esta página web. Vamos a entrar a este portal, en el cual considero que, a ver qué pasó. Tenemos que contar con la ayuda del internet. Vamos a ver qué pasó con el internet. Bueno, entonces este es un portal muy importante de la Cámara de Comercio, el cual nos va a hacer el ejercicio de la consulta de homonimia. Esperemos que nos colabore el internet. Bueno, entonces ya decíamos que no podemos hacer un desgaste de tiempo, incluso de dinero, apresurándonos a hacer el registro de una empresa, de una sociedad, o constituirlo en la Cámara de Comercio, si antes no hemos sido precavidos y nos hemos cerciorado de que el nombre que le queremos dar a nuestra empresa ya esté registrado en la Cámara de Comercio. Entonces, este es un portal de la Cámara de Comercio, en este caso de Bogotá, lo puede tener también la Cámara de Comercio de Cartago, donde vamos a hacer ese ejercicio, la consulta de homonimia. Yo voy a constituir una sociedad. Entonces, antes de constituir la sociedad, pues yo voy a mirar si no hay otra sociedad inscrita. Ese registro, pues esa consulta, me es permitido hacerlo mediante este portal. Entonces, si yo tengo el número del NIT o el número del documento de identidad de, digamos, alguien que yo presumo que está escrito en la Cámara de Comercio, pues yo puedo hacer la consulta digitando ese documento de identidad. Si no, lo más fácil es hacerlo por nombre, ¿cierto? Y se trata de que identifiquemos si hay similitud o no en el nombre. Entonces, supongamos que yo voy hagamos las dos consultas, una de una empresa que ya esté registrada en la Cámara de Comercio y otra que no esté registrada para que veamos la diferencia. Por ejemplo, vamos a decir Almacén El Éxito, ¿sí? Si yo consulto, por ejemplo, Almacenes El Éxito, lo voy a buscar acá, aquí digito el nombre, pues voy a encontrar que no está registrado. Pero si yo digo solamente El Éxito, lo voy de nuevo a buscar, entonces si encuentro que como El Éxito tengo una serie de establecimientos de comercio registrados en la Cámara, y no son pocos, ¿no? Mire que va hasta la página 10, ¿sí? Entonces aquí me dice en qué Cámara de Comercio está registrado, el número de la matrícula, la razón social, pues El Éxito, es un establecimiento de comercio, el último año de renovación, en qué estado está esa matrícula, si está cancelada o si está activa. Si yo le doy clic aquí en donde dice matrícula, ¿cierto? Por ejemplo, esta, él me va a mostrar entonces algunos datos con respecto a esa matrícula, ¿cierto? El número de la matrícula, que está activa, cómo llama el establecimiento y el último año en que fue renovado. Entonces ya descartaría entonces que voy a registrar ese negocio con el nombre de El Éxito, porque ya está registrado. Pero yo quiero decir que voy a colocar en Cartago un almacén que se llame, por ejemplo, vamos a ver si este no está registrado, Cositas Lindas, por decir algo, Cositas Lindas, ¿listo? Un almacén de adornos para el hogar, o en fin. Entonces voy y encuentro, bueno, Cositas Lindas definitivamente tampoco puedo registrarlo porque ya hay muchos almacenes con Cositas Lindas. Vamos a decir, por ejemplo, El Encanto, Almacén El Encanto, vamos a colocar aquí. Almacén El Encanto. El Encanto de la Moda, vamos a colocarlo así un poquito más, a ver si no está registrado. Y Almacén El Encanto de la Moda, pues hay uno. Se está registrado en Santa Marta, ¿cierto? ¿Listo? Yo puedo decir que entonces voy a decir que mi almacén o mi establecimiento de comercio lo voy a colocar, supongamos, digamos, Locuras Angie, por ejemplo, ¿sí? Un almacén que llame Locuras Angie, por decir algo. A ver si está registrado. ¿Listo? Entonces, Locuras Angie no está registrado. Entonces, ahorita yo sí con confianza puedo ir a una notaría, hacer una escritura si es del caso, o registrar un documento privado, y puedo ir a la Cámara de Comercio y registrar mi almacén con el nombre de Locuras Angie, porque no
ya no hay homonimia, es decir, no hay otro almacén, nuestro establecimiento de comercio en toda Colombia, miren, en toda Colombia, que se llame Locuras Angie, ¿listo? Bueno, es el propósito entonces de homonimia, de registro de homonimia y de este portal que nos hace el filtro, nos hace el ejercicio de la consulta de homonimia. Segunda actividad, minuta de constitución. Elabore con datos hipotéticos, es decir, datos inventados por ustedes, datos ficticios si quieren, la minuta de constitución de una sociedad comercial, en este caso una sociedad por acciones simplificada. Toma en cuenta las características de la sociedad por acciones simplificadas, SAS. Bueno, para eso voy a hacer referencia al siguiente documento que no lo había mostrado. Entonces, miren, dado que es tan importante que tengamos claro, que sepamos, que hagamos un ejercicio simulado de lo que es la constitución de una sociedad, y en este caso de la SAS. ¿Por qué elegimos la SAS? Porque ya vemos las ventajas tan importantes que tiene la SAS. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí hipotético que se va a simular para ustedes la minuta de constitución o los estatutos para constituir una sociedad, en este caso una sociedad de acciones simplificada. Ustedes van a rellenar los espacios que están exclusivamente en amarillo. Lo demás, ¿cierto? Pues es un formalismo que lo debe tener todo documento prácticamente de constitución de una sociedad. En este documento dice los términos en que se fija el capital, la duración, las obligaciones, cómo será el voto de los miembros de la Junta Directiva o de la Asamblea General, que los órganos de la sociedad, los órganos de dirección de la sociedad, por ejemplo, convocatorias, ¿cierto? Asambleas generales, cómo se van a hacer las reuniones no presenciales, cómo se determinará el quórum y las mayorías decisorias. Bueno, estos son formalismos que pues no deben de modificarse, cambiarse porque son de ley, ¿cierto? Son de ley. Entre ellos, ¿cierto? Entre estos formalismos, deberá decir en alguna parte, vamos a decir la ubico, que nuestra sociedad no podrá realizar actividades de índole clasificadas como ilícitas, ¿sí? Desde luego, pues, la Cámara de Comercio no podrá aceptar una minuta ni una notaría donde diga que la sociedad va a realizar actividades ilícitas, ¿sí? Porque no es de cabida legal que se constituya una sociedad para ese propósito, ¿cierto? O que yo, por ejemplo, dentro de, diga, por decir algo, se me ocurre una cosa loca, que aquí dentro del objeto social yo voy a decir que está destinado para la explotación sexual de menores de edad, ni siquiera de mayores de edad, ¿cierto? Eso no podrá ser admisible dentro de un documento en el que se pretenda constituir una sociedad. A eso me refiero a los formalismos. Bueno, entonces ustedes van a simular acá llenando los espacios que están resaltados aquí en amarillo, los datos que deben estar contenidos en un documento de constitución de una sociedad. En este caso sería su nombre, ¿cierto? Entonces, Juan Pérez, de nacionalidad colombiano, ¿cierto? O colombiana. ¿Listo? Identificado con el documento de identidad, la fecha de la ciudad de Cartago, bueno, en fin, van a llenar ustedes entonces los espacios, los datos de ustedes, ¿no? Van a simular que ustedes son el socio que va a constituir esta SAS. Ahorita, con el tema del capital suscrito, ¿sí? Ya conocemos entonces el término. Es necesario que ustedes tengan un poquito más de cuidado. Bueno, aquí se me olvidó resaltar lo voy a dejar resaltado de una vez. Es donde va el nombre de la sociedad, ¿listo? Entonces dice, una sociedad por acciones simplificadas denominado. Aquí va entonces el nombre de esa sociedad, ¿cierto? Si quieren ustedes sus dos apellidos, SAS, ¿sí? Por decir Gómez. Gómez SAS, por darle un nombre, pues aquí. Gómez SAS. ¿Listo? Esa será la razón social, ¿ok? Deben identificarla acá. Para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, ok, ya lo encontré acá, por término indefinido de duración con un capital suscrito. ¿Listo? Entonces recuerden que el capital suscrito es el que ustedes se comprometen a pagar. Vamos a decir, supongamos, de 5 millones de pesos, ¿ok?
Recordemos que es un ejercicio hipotético, ustedes tienen libertad de colocar el valor que consideran acá. Dividido en, aquí nos piden la cantidad de acciones, vamos a decir que 1000 acciones, por dar un ejemplo, ¿listo? 1000 acciones ordinarias, de valor nominal de, entonces, ¿cómo obtenemos el valor nominal de la acción? Dividiendo el valor del capital, en este caso son 5 millones de pesos, ¿cierto? Que es el capital suscrito, 5 millones de pesos dividido 1000, eso nos dará entonces como resultado que el valor de la acción es de 5.000 pesos cada una, ¿sí? Muy bien. ¿Listo? Aquí también tendrán que colocar el nombre de la sociedad, a la actividad económica, ¿sí? Aquí ustedes describen la actividad económica. ¿Dónde tienen esa información de la actividad económica? La tenemos aquí, mire, en la resolución, ¿sí? Cultivo de café. Si esa es la actividad económica que ustedes quieren colocar, pues colocarán esa. O si la actividad económica es, supongamos, comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra. Si esa es la actividad económica que ustedes quieren darle, la consignarían aquí, donde dice descripción de la actividad económica, y la pueden consultar de aquí esta resolución. Entonces aquí describen la actividad económica principal. Domicilio principal será la ciudad de, bueno, aquí pueden corregir, o si quieren dejarla en Bogotá, pues se puede hacer la ciudad de Cartago, aquí colocan la ciudad del domicilio social, y su dirección de notificación será una dirección hipotética. El capital autorizado para la sociedad es de, entonces ya tenemos el capital suscrito, el que nos comprometimos a pagar. Nos pregunta ahorita del capital autorizado, el máximo capital, ¿sí? Recuerdan que es el máximo capital que la sociedad va a tener. Y nos pregunta, entonces, aquí de nuevo nos pregunta cuál es el capital suscrito. Ya lo tenemos arriba, ¿cierto? De que dijimos que era 5 millones, por ejemplo, 5 millones, que son 5.000 acciones y el valor nominal de cada acción es de 1.000 pesos, ¿sí? Ahorita, el capital pagado. Recuerden que el capital pagado es el monto que efectivamente pagamos en el momento que constituimos la sociedad de este capital suscrito. Si yo quiero pagar todo el capital, pues el capital suscrito y el pagado será lo mismo. O si yo voy a pagar la mitad del capital suscrito, si seguimos con el ejemplo de los 5 millones, que es el capital suscrito, el capital pagado aquí será, si digo que la mitad, pues entonces será 2.500.000, ¿sí? Por dar un ejemplo. Dividido en, pues el capital sigue siendo el valor de la acción sigue siendo 1.000 acciones, entonces ya he dividido 2.500 entre 1.000 y me dará que las acciones son 2.500 acciones y el valor nominal es 1.000, ¿sí? 1.000 es el valor nominal. No puede haber un valor nominal para el capital pagado, el capital suscrito, el capital autorizado, no. El valor nominal de la acción siempre me lo establece el capital que está aquí inicialmente constituido, ¿listo? Para el ejemplo, son 1.000 pesos. Bueno, ¿qué más cabría aquí? Los accionistas constituyentes de la sociedad han consignado o han designado como representante legal. Podrían ser ustedes mismos, ¿cierto? Indicado con el número de cédula, número tal. Ese será entonces la persona que hará las veces de representante, será el representante legal de esa sociedad. Aquí sigue preguntando el nombre del representante legal y aquí nos pregunta el nombre de la sociedad. Miren que realmente el ejercicio es rellenar con los datos que ya ustedes van a estimar bajo un ejercicio de simulación de constitución de una sociedad. Esta minuta de constitución o este documento privado de constitución. Por último, luego dice, luego de inscribir el presente documento en el registro mercantil, aquí va el nombre de la sociedad, ¿cierto? Para el ejercicio dijimos que era Gómez As. Gómez As formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. Aquí firma los constituyentes. Vamos a firmar aquí, o si tienen ustedes una firma digital, pues aquí la colocan. O simulan aquí una firma. ¿Cómo es que dijimos que era? Juan Pérez, y simulamos aquí una firma aquí como con una, vamos a ver algo que sea como una letra que sea como manuscrita, digamos, a ver esta, ¿listo? Ahí firmó Juan Pérez, ¿ok? Bueno, ese es el ejercicio, esa es la segunda actividad, ¿vale? Bueno, vamos a nuestra tercera actividad. ¿Qué es la clasificación SIU? Entonces hagan ustedes una consulta de qué es la clasificación SIU. Ya de hecho, pues,
algo de eso les alcancé a comentar. Y la actividad consiste en lo siguiente, ustedes van a hacer un cuadro, ¿sí? Un cuadro en Excel, en Word, donde quieran, donde van a consignar ustedes 5 dígitos SIU con su correspondiente descripción por cada sector económico, ¿sí? Por cada sector de la economía. Tienen como referencia que la resolución 139 de la DEA, mire que para cada punto les indica a dónde deben remitirse, ¿cierto? Para este punto 3, el documento de apoyo es la resolución 139 de la DIAN, ¿sí? Que también va a estar disponible en el Drive o en el Classroom mejor. Entonces, mire, la actividad es lo siguiente. Para cada sector de la economía, ustedes van entonces a buscar 5 códigos SIU y su correspondiente descripción y van a hacer una tablita. Entonces, ¿qué es la actividad? Ustedes van acá, eso nos va a permitir familiarizarnos con este documento mucho más. Entonces, sector primario, ¿cierto? Ya sabemos que el sector primario es el sector agropecuario, de agricultura, ganadería, ¿listo? Entonces, ustedes van a identificar el sector primario, por ejemplo, cultivo de tabaco. Entonces, ya tenemos el primero, el código 0114 y cultivo de tabaco. Ese está dentro del sector primario. También está dentro del sector primario, por ejemplo, el código 0125. Ese es el código SIU, la descripción, cultivo de flor de corte. ¿Sí? También está dentro del sector primario, ¿cierto? Por ejemplo, otro, y ahí ya sería el tercero. Código 0144, cría de ganado bovino y bufalino. Es decir, ganado vacuno y búfalos. Es otra empresa del sector primario. Ahí tenemos ya 3, ¿listo? Y van buscando otros 2. ¿Sí? Por ejemplo, la pesca marítima, también, ¿cierto? Es del sector primario. Aquí está el código y la descripción, ¿ok? Del sector primario. Luego, otros 5 del sector secundario, ¿cierto? Que ya es de qué? Sector de manufactura. Por ejemplo, vamos a decir, aquí, elaboración de productos de panadería, ¿cierto? El sector secundario toma las materias primas del sector primario y las transforma. Ya tendríamos entonces con el código 1080 el primer ejemplo para el sector secundario, elaboración de productos de panadería, y ahí estaría el primero. Vamos con otro, por ejemplo. 1511, el segundo ejemplo del sector secundario. 1511 es el código y la descripción de la actividad. Curtido y recurtido de cueros, recurtido y teñido de pieles. Sector secundario, ¿cierto? Sector de la manufactura, una fábrica que se dedica al cultivo de pieles y así sucesivamente. Tercer sector, sector del comercio y servicios. Entonces ustedes van a buscar por aquí, miren qué tan extenso es el sector 2. Sector 3 sigue siendo de fabricación, ¿cierto? De transformación. Vamos con el cuarto sector. Miren que es hasta fácil identificarlos porque vienen con el código 1, primer sector, 2, tercer sector, 3, tercer sector y cuarto, la actividad, bueno, el tercer sector sería el de comercio y servicios, ¿cierto? Entonces vamos a buscar por aquí uno de comercio y servicios, el primero, por ejemplo. 4644, comercio al por mayor de calzado, ese es el primero. Hay otro código para el comercio al por menor, ¿sí? Es el 4672, vamos a buscarlo por aquí, 4672, vamos a ver si no me equivoco. Sí, listo, miren, 4272, comercio al por menor de todo tipo de calzado, ¿listo? Ya tendríamos entonces 2 para el tercer sector, el sector de comercio y servicios. Podemos buscar uno de servicios, ¿cierto? Por ejemplo, transporte, también es del tercer sector, ¿cierto? Cuarto sector, el sector de la tecnología, ¿cierto? Dijimos que era el sector que le daba servicios tecnológicos como Internet, Big Data, inteligencia artificial, por ejemplo, minería de datos, ¿cierto? Diseño de software contable, instalación de redes, ¿cierto? Todos esos hacen parte del cuarto sector, del sector de la tecnología. Ya nos tocaría ubicar por aquí, por ejemplo, uno que tenga que ver con ese sector. Por ejemplo, podría ser, vamos a mirarlo por acá, algo que tenga que ver con software y tecnología, ¿sí? Vamos a mirarlo por aquí. ¿Dónde podrían estar? Mire, por ejemplo, actividades de centros de llamadas, ¿cierto? Un call center. Ese muy bien podría ser, ¿cierto? Ese cuarto sector de la informática, de prestación de servicios de información para los otros sectores. Alguno que tenga que ver con diseño de software o instalación de redes. Vamos a mirar por aquí. Ese sí requiere un poquito más de
de cuidado en la búsqueda, ¿sí? Pero lo vamos a encontrar aquí sin ningún problema. Si yo le doy por aquí, por ejemplo, filtrar, ¿cierto? Si yo filtro por acá, voy a ver si me permite encontrar algo que diga de software, ¿listo? ¿Qué hay de software acá? Software. ¿Listo? Hay algunas actividades que tienen que ver con el software. Mire, por ejemplo, edición de programas de informática, software. Este es del cuarto sector, ¿sí? En fin, y así hacen ustedes la actividad para esos 4 sectores de la economía, ¿ok? Quiere decir que este listado, entonces, serían para cada uno de esos sectores 5 códigos SIO y la descripción. Sería en total 20, ¿cierto? Uno por cada sector. 5, perdón, 5 para cada sector. 5 por 4, 20. Esa tablita va a estar constituida así. Cuarta actividad. Realice consulta en el SIUP, Sistema Único de Información y Trámites, y responda con respecto al trámite concepto de uso de suelos lo siguiente. ¿Cuál es la descripción del trámite? ¿A dónde se debe ir? ¿Qué costo tiene? Y descargue el formulario. Bueno, miren, esta actividad que se llama consulta del SIUP, el SIUP es el sistema de a ver si recuerdo, Sistema Único de Información de Trámites, ¿sí? Es un portal dentro de la gestión de empresas y dentro de esta actividad de constitución, de trámite, de legalización, de formalización de una empresa, es muy importante, porque en este portal del SIU encontramos filtrado, por una actividad de filtrado, todos aquellos trámites de los 1.100 y pico municipios del territorio nacional. Entonces, si queremos ir a un trámite del municipio de Cartago, vamos al portal del SIUP, inmediatamente me lo va a identificar, me va a decir qué requisitos tengo, si tiene algún costo, a qué dependencia me voy a dirigir y dónde está ubicada esa dependencia con su dirección y teléfonos. Si necesito un formulario, él me lo va a bajar. Entonces yo hago consulta de este portal, ¿listo? El portal SIU. A ver. El portal, perdón, Suite, ¿no? Pues son distintos. El Suite es la codificación. El portal Suite, creo que es SIU. El portal Suite, S-U-I-T, es al que nos estamos haciendo referencia, ¿sí? Entonces ustedes van a ir a consultar aquí. Pues de hecho, si son atentos, el momento en que yo haga aquí la consulta, pues van a identificar los datos que nos está pidiendo la actividad. Bueno, está un poquito demorado. Tenemos que contar con la colaboración del internet. Entonces el suite, ¿listo? Ahí está el enlace para el ingreso al suite. Sistema único de identificación de trámites. Entonces, mediante este portal, por ejemplo, vamos a una diligencia que yo tengo que hacer cuando por primera vez voy a hacer apertura de un establecimiento comercial en el municipio. Vamos a hacerlo en el municipio de Cartago. Este trámite es, por ejemplo, se llama concepto de uso de suelos, ¿sí? Entonces yo voy aquí a este parte del portal donde me dice que consulte, buscar el trámite. Entre más específico sea, mucho mejor, porque va a ser más productiva la consulta. No olvidemos que en este portal están los 1.100 y pico municipios. Entonces, entre más específico sea yo aquí, más productiva y más directa va a ser el producto de la consulta. Yo voy a consultar entonces el trámite denominado concepto de uso de suelos. Voy a decirle una vez Cartago Valle para que él vaya y me lo filtre directamente. Si fuera de otro municipio, entonces le diría el nombre del municipio. Ese es el trámite que yo quiero consultar, concepto de uso de suelos. Le doy aquí, bueno, aquí me dice que seguridad y tal, ¿listo? Y lo que encuentro yo aquí es, ok, como yo leí la consulta, lo más específico completo, el de entrada me trae el trámite, concepto de uso de suelos, ¿sí? Y me dice que de la alcaldía de Cartago, entonces yo le doy clic ahí al trámite y él me muestra entonces en el portal Suite todo lo que tiene que ver con este trámite en particular. Si tiene algún costo, entonces yo voy desplegando las diferentes opciones. Mira, aquí me dice en qué consiste este trámite llamado concepto de uso de suelos. Y como les decía, se debe hacer siempre
que yo hago apertura de un establecimiento de comercio. O cuando yo hago cambio de dirección, ¿sí? Cada vez que yo haga cambio de dirección, debo registrar o hacer el trámite de concepto de uso de suelos. Si yo permanecí en ese local durante 10, 15 años, pues solamente ya tendré el concepto de uso de suelos desde el primer año en que me instalé en esa dirección. Pero si me cambio, cada vez que me cambio de dirección, tengo que solicitar el concepto de uso de suelos. Muy bien. Entonces, aquí me dice cómo es el trámite, ¿cierto? Necesito descargar el correspondiente formulario. Mira, aquí lo descargo, ¿cierto? Él me lo muestra. Si fuera uno o dos formularios, él me lo muestra. Ya yo lo bajo. Y él me muestra el correspondiente formulario que hay que diligenciar para hacer este trámite de uso de suelos. Listo, yo ya lleno la información que me pide, si necesito firmarlo, lo firmo, si tengo que anexar otro documento, lo anexo, y aquí me pide unos datos para este formulario, para este trámite de concepto de uso de suelos. Ya descargué el formulario. ¿Dónde se debe hacer el trámite? Entonces aquí me dice que, bueno, ¿cuánto demora el trámite? Dice que el trámite demora 15 días, ¿sí? Ese es lo que dura el trámite. ¿Dónde se hace la solicitud? ¿A qué dependencia voy? ¿Dónde me atienden? Entonces, voy a puntos de atención y ahí me dice que en la calle 16, número 397, en la Secretaría de Planeación Municipal, me atienden el trámite o debo llevar el formulario de uso de suelos. O si tengo que hacer alguna consulta, entonces voy, aquí me aparece el horario, en qué horario me atienden y hay un teléfono. ¿Listo? ¿Qué soporte legal tiene ese trámite? Es decir, ¿qué normas, qué disposiciones, qué leyes reglamentan este trámite? En este caso, aquí me muestra 4. Si yo quiero conocer, saber cuál es la parte normativa, técnica, pues yo simplemente elijo dándole clic a cualquiera de estos iconos y él me va a desplegar cualquiera de estas disposiciones o normas, si es del caso consultarlo. Si yo me sentí bien atendido, dije, yo puedo calificar aquí la atención que encontré en este trámite. Si fue buena la información que encontré, lo puedo calificar de 1 a 5. Puedo calificar la información o el trámite, pues la información que encontré en este trámite, en este suite, ¿sí? El Sistema Único de Información de Trámites. Eso significa suite, Sistema Único de Información de Trámites. Puedo consultar cualquier otro trámite, cualquier otro trámite que tenga que ver con trámites de carácter municipal. Por ejemplo, yo podría consultar, por ejemplo, un trámite de carácter municipal, registro en la industria del comercio. Entonces, así como hice la consulta para el concepto de uso de suelos, también lo puedo hacer para cualquier otro trámite de cualquier municipio del país. Bueno, quinto punto, matrícula mercantil y registro mercantil. Entonces, el punto consiste en lo siguiente: consulte el costo en la tabla de la tarifa según el capital suscrito de la empresa del punto 2. La referencia es la tabla de tarifas de servicios públicos del 2020. Recuerden que ustedes aquí en la escritura de Constitución, ¿cierto? A ver dónde está. Bueno, acá. Ustedes dijeron que iban a constituir una empresa, ¿cierto? Con un capital suscrito de ¿cuánto? Aquí está en el primer punto, ¿ok? Dijimos, vamos a adoptar de 5 millones de pesos, supongamos, ¿listo? Es el capital. Vamos a hacer el ejercicio. El capital que ustedes coloquen acá, ¿cierto? Va a ser la base para que ustedes hagan este punto 5. Punto 5, sí. Vamos a consultar en la tabla de la Cámara de Comercio cuánto me vale a mí, de acuerdo a ese capital, que para el ejemplo de 5 millones de pesos, el registro y la matrícula en la Cámara de Comercio. Para eso vamos a remitirnos a la tabla de el costo de los registros públicos para el año 2020, ¿sí? Esta tabla, ¿ok? Entonces voy a buscar aquí el monto de los activos, o en este caso capital, ¿cierto? Vale la pena hacer la distinción. Cuando él me habla aquí de activos, para el ejercicio que estamos haciendo, es lo mismo que el concepto de
capital. Ese capital va a estar representado en activos, ¿cierto? Ya sea que lo tengan en efectivo, que todos los socios hayan aportado en efectivo los 5 millones, o uno aportó dinero y otro aportó, supongamos, mercancía, o estantería, o un computador. De todas maneras, ese capital se ve reflejado ¿en qué? En los activos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a suponer que, o a suponer no, ya es un hecho ya concreto, que el capital de nuestra empresa, a ver, yo lo voy a ampliar un poquito más, ¿sí? Porque voy a ampliarlo aquí un poquito más, aquí, listo. Entonces voy a buscar el monto del capital. Esto está en rango, ¿cierto? Entre 0 y 1.720.000 es el primer rango que corresponde a 48 VTs. No me voy a tener el tema de los VTs, voy a ir a la tabla en pesos, ¿listo? En pesos. Entonces, tengamos en cuenta el monto del capital, que equivale a los activos. 5 millones. Voy a ir acá y esos 5 millones están en este rango, ¿ok? Este rango, ¿sí o no? ¿De acuerdo conmigo? Ah, pero es que no me lo deja señalar bien. A ver, este rango de... Ay. Bueno, está en este rango, entre 4.302.000 y 6.022.000. Está el rango de 5 millones, ¿cierto? Perfectamente lo identifico que entre este rango están 5 millones de pesos. No voy a encontrar 5 millones de pesos, ¿cierto? Mira, por más que yo busque, no voy a encontrar 5 millones de pesos. Pero está entre este rango, entre 4.302.000 y 6.022.000. Aquí está la tarifa de ¿qué? De registro en la Cámara de Comercio, 94.000. En ese consiste la actividad, ¿sí? En que yo identifique el valor de la matrícula mercantil para este capital o activo de 5.094.000 pesos. Y el del registro, voy entonces a la tabla correspondiente al registro mercantil del establecimiento de comercio. Aquí tengo que poner cuidado, porque hay dos tablas para esa actividad. Sí, hay dos tablas. Uno, para cuando el establecimiento de comercio corresponde al mismo domicilio de la sociedad. Es decir, que si yo me voy a registrar en Cartago, el establecimiento de comercio está en Cartago. Sí, para eso manejaría esta tabla. Pero la otra tabla es que está aquí en la parte derecha, es cuando el establecimiento de comercio no está en la misma ciudad. Supongamos yo me registré en la Cámara de Comercio digamos, de Cartago, pero el establecimiento lo tengo en el municipio de La Unión. Recordemos que la Cámara de Comercio tiene jurisdicción sobre casi 13 municipios del norte del Valle, el Águila, la Argelia, todos los municipios de la Cordillera Norte y también hasta La Unión. Entonces, manejaría esta tabla si mi establecimiento comercial está en otra ciudad distinta a Cartago, ¿listo? Asumamos que está en Cartago, entonces voy a ir a esta tabla. Recuerden el monto de mi capital de 5 millones de pesos. Busco ese rango, miren que aquí el rango está también en activos. ¿Está en el primer rango? No, definitivamente no, porque este rango va hasta 2.500.000, pero sí está en el segundo rango, que va desde 2.582.000 hasta 14.627.000. Si es más de 14.627.000, ya me corresponde este valor. El rango de mi capital o mis activos está en este, ¿cierto? En este segundo rango. Entonces me corresponden 96.000 pesos de registro mercantil, ¿listo? Ya tenemos el de matrícula, ¿sí? Y ya tenemos el de registro del establecimiento. De eso se trata el punto número 5. ¿Listo? El punto número 6, perdón. ¿Ok? Bueno. Vamos al punto número 7. Este punto número 7 no es otra cosa que mirar este video que tienen ustedes acá, que nos habla del registro único tributario, y hacer un resumen contestando estas 3 preguntas solamente. ¿Qué es el RUT? ¿Quién debe tramitarlo? ¿Ante qué entidad? ¿Y qué información contiene el RUT? ¿Sí? Eso es todo lo que van a ustedes de consignar cuando veamos en el resumen que hagamos de este video, ¿cierto? Esta parte únicamente. Esas 3 preguntas muy puntuales. Registro Nacional de Turismo. Consulte qué es el Registro Nacional de Turismo, cómo y dónde se tramita y qué empresas deben inscribirse en el Registro Nacional de Turismo. Este video, cuyo enlace encuentran aquí, ¿cierto? Es un video corto, ninguno de los videos dura más de 6 minutos. Van a encontrar la información para que contesten ustedes el punto número 8. ¿Ok? Bueno, vamos al punto número 9. Dice,
Consulte la ley 1780, ya se les había mostrado, ¿cierto? Es la ley de emprendimiento joven, ¿sí? Y de ahí vamos a buscar, a leer cuáles son los beneficios que trae la ley para los emprendedores jóvenes. Lo encontramos incluso en la primera parte de la ley, ¿sí? No es necesario que lean ustedes no recuerdo cuántas páginas, 33 páginas, es muy puntual. ¿A quiénes beneficia esta ley? Entonces ustedes encontrarán que hay unos beneficiarios que son hasta 35 años, otros hasta 25 años, bueno, en fin. ¿Cuáles son los requisitos para aprovechar estos beneficios? Entonces, habrá un artículo donde diga requisitos para aprovechar los beneficios de la ley 1780, ¿ok? Entonces es muy puntual, son 3 puntos en concreto de esta ley que tiene el documento aquí, ¿cierto? Ya se los mostré, la ley 1780, ¿cierto? Ya hicimos referencia a ella, aquí la tienen en página, en pantalla, ¿listo? El último punto, ese que tiene que ver con la ley dijimos la ley 2010, que se enfoca en la promoción, en el apoyo a las empresas del sector de la economía naranja. Solamente vamos a ir al artículo 91, ¿cierto? De ese, que lo encuentran en la página, miren que hasta la página la van a tener usted aquí, ya lo hemos visto, en la página, miren, en la página 76 está el título del artículo 91, y en la página siguiente está el contenido, ¿sí? Miren, eso es lo que vamos a consultar. No todo el documento, no todas las 127 páginas, para que alguien no se me vaya a asustar con la actividad o con el volumen de los documentos de apoyo. Entonces, en el artículo 91, ¿cierto? Vamos a consultar ahí, simplemente lo vamos a resumir. ¿Cuáles son los beneficios que trae la ley 2010 para las empresas de la economía naranja? ¿A qué empresas beneficia? ¿Y cuáles son los requisitos para aprovechar esos beneficios? ¿Ok? Bueno, esas son entonces las actividades que vamos a desarrollar. Entonces abro espacio a las inquietudes, dudas y comentarios, no sé cuál tengan con respecto a la actividad en particular. Buenos días, instructor. Instructor, Buenos días. usted todo el material de apoyo nos los publica en el Classroom, ¿no? En el Classroom, debí de tenerlo ya listo, pero aquí en el sector por donde vivo hay unos problemas grandes de internet y me ha dado dificultad ponerme al día con, sobre todo para ustedes que era la actividad de hoy, subirles ese material, pero ya se los voy a subir. Lo que más me demora es la grabación de la sesión, por lo que les digo que es una sesión de 1 hora y media y pues bajarla y comprimirla pues un poquito demorado. Pero sí, ya les subo toda la información. No, pero aparte, no, instructor, pues tranquilo, pues a la hora que le permita el servidor subir la grabación, pues nosotros lo veremos a ver, que nos sirve para volver a recordar algo que de pronto no entendamos otra vez, entonces la vemos. Sí. Los documentos se los subo ahora, se los completo del video de pronto en las horas de la tarde, para que lo tengamos ahí y lo repasen. Ya todos llenaron el formulario de asistencia. De pronto las últimas personas que entraron, no sé si tuvieron la oportunidad de ingresar al formulario de asistencia, ¿sí? ¿Sí lo llenaron todos? Yo no la he firmado. De pronto ingresó un poquito tarde, no hay problema, ya le envío de nuevo el enlace, ¿vale? Para que lo llene. Bueno, otra duda o inquietud, ¿sí? La actividad como tal va en un solo documento, puede ser un documento Word o... Sí, en un solo documento, creo que no dice alusión, en un solo documento en Word, que pues sería como lo más cómodo. Sin embargo, no les quiero limitar ahí, si lo quieren hacer en Excel o en PowerPoint, pero pues, sin embargo, como es de redacción, creo que les queda más fácil en Excel definitivamente, sí. Permítame yo de nuevo aquí que me toca copiar de nuevo el enlace. ¿Qué pasó aquí? Les copio de nuevo el enlace. A ver. A ver qué pasó con el enlace. Bueno, me toca entrar por otro lado. Venga, es más inmediato. Si alguno de los compañeros me colabora, por favor, y vuelven y publican ahí en el chat de nuevo el enlace, ¿sí? Si son tan amables. Publican de nuevo aquí, es que no me quiere. A ver, yo miro si lo hago por acá en forma más directa. Vamos a ver si me lo permiten así. Bueno, ya Juan Esteban nos hizo el favor. Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, listo, Juan Esteban. Bueno, no sé qué otra duda en que tú haya. ¿Ninguna otra?
Bueno, damos por terminado entonces la sesión sincrónica el día de hoy. Estoy a su disposición por si tienen alguna duda, inquietud con respecto a la actividad. De otra manera, entonces damos por finalizar la sesión y quedo con el compromiso de subirles el material de apoyo y la grabación de la sesión cuanto antes pueda. Que tengan ustedes un buen resto de día y un buen resto de semana. Igualmente, instructor. Gracias. Bueno, que estén bien.